Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Un nuevo día sábado que nos reunimos para poder llevar a cabo lo que es estas clases también de el nuevo ramo de la malla curricular de Escuela Bíblica 2020, los Evangelios, un panorama contextual y teológico. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tener un video complementario con lo que fue la clase de la semana pasada. Seguimos con lo que es el Evangelio de Mateo. Y al día de hoy terminamos con lo que es también aspectos teológicos que vemos de lo que es este hermoso evangelio. Y a su vez también ahí vamos a tocar tres temas generales también que nos van a ayudar a poder tener claridad respecto a lo que es también el contenido del evangelio de Mateo. Así que, en primer lugar, vamos a estar viendo lo que es el enfoque. Ya la semana pasada vimos algo respecto a eso. Hoy día reafirmamos también algunos argumentos respecto también a lo que es su enfoque. En segundo lugar, también vamos a estar viendo lo relacionado a aquellos sermones también que vemos dentro de lo que es este evangelio. Hay 5 sermones centrales que también son sermones que dan pauta a lo que es también el desarrollo de distintas secciones también de lo que es este evangelio. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo lo que es el rechazo del Mesías. Vamos a ver también ahí lo tan característico también y tan evidente dentro de lo que es también la narrativa de Mateo, en relación también a rechazar lo que es al Mesías. ¿Sí? Ese va a ser el plano general de lo que es esta clase, una clase complementaria que va a presentar destellos también de un poco más de información, pero que a su vez también va a ayudarnos también a poder tener más claridad y profundizar un poco más en relación también a esta área panorámica del Evangelio de Mateo. Sí, les recuerdo también, hermanos, que el tener también ahí un concepto claro de lo que es los contextos históricos, los contextos también teológicos de lo que es un libro, nos ayuda también a tener una mejor comprensión lectora al momento también de leer este Evangelio. Así que tome también ese beneficio, ayuda bastante el que podamos también tener estos detalles también respecto a lo que es este Evangelio, y obviamente es con el propósito de que podamos también enriquecer también nuestra lectura al momento también de ir a ella. Así que considere ese beneficio también. Bueno, ahí en la portada, si usted se da cuenta, vamos, o sea, la puse específicamente para que pudiesen también usted ver lo que es uno de los sermones que fue ahí también pintado. Esto es una pintura de Carl Heinrich Bloch, o Bloch, que está en Dinamarca, específicamente en el castillo de Frederiksborg. Ahí puse la cita también. Y esta pintura se llama El Padre Nuestro. Y obviamente usted sabe, cuando el Señor Jesús enseña lo que es a orar, lo hace en el Sermón del Monte. Y quise colocarla ahí porque ahí vamos a tocar también un punto respecto a discursos y sermones que dio el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Bueno, hermanos, vaya, agarre su libreta, agarre su cuaderno, sus lápices, sus destacadores y comenzamos. Bueno, partimos con lo que es estos temas teológicos. Vamos al primer punto específico relacionado con el enfoque. Nos va a refrescar la mente respecto a lo que vimos la semana pasada y también en la segunda clase. Y bueno, debido a que Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, que ya no entendimos eso en la clase pasada, el rey de los judíos, dentro de lo que es este libro también es bastante notorio el que hay un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento. Todo eso corre a lo largo de este evangelio. En el transcurso del evangelio ya es algo que es muy notorio. La frase típica de Mateo, el reino de los cielos, ocurre 32 veces en este libro. Y eso específicamente porque está relacionado con lo que es esta presentación y este enfoque de la persona del Señor Jesús como el Rey. Y obviamente esta frase también es también descrita con el propósito también de que
hay destellos del reino de los cielos en los momentos en los cuales el Señor Jesús también hacía su ministerio acá en la tierra. De hecho, lo que es ese ambiente paradisíaco en relación a lo que es los milagros, únicamente se ve dentro de lo que es el núcleo de lo que es el reino del Mesías. Ahora, como en ese tiempo el rey estaba en la tierra, obviamente presentaba también ahí lo que estaba también prometido en relación a lo que es el reino de los cielos, y se estaba llevando a cabo también ahí en los momentos que el Señor ministraba, ya sean sus sermones como parábolas, porque estaba profetizado de que él también iba a enseñar en parábolas, y a la vez también esas credenciales que él mostraba en relación a los milagros, porque estaba escrito también que eso iba a suceder según Isaías capítulo 35. Obviamente que los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar, los muertos iban a resucitar, etcétera, etcétera. Vemos también ahí esos destellos que presentó el Señor Jesucristo en su ministerio, y que obviamente se ven también dentro del marco de lo que es el tiempo que estuvo acá en la tierra, obviamente dando ahí luces respecto al reino de los cielos. Y esa frase, hermanos, dentro de lo que es este evangelio aparece 32 veces. De hecho, entre paréntesis se va a dar cuenta ahí que en el único lugar donde aparece esta frase, el reino de los cielos, es en el evangelio de Mateo. En los otros sinópticos aparece lo que es la frase el reino de Dios, pero ya dejamos en claro de que esa frase reino de los cielos únicamente aparece en el evangelio de Mateo. ¿Sí? Bueno, la genealogía de apertura también cumple un propósito, hay un enfoque ahí, obviamente relacionado a lo que es también el rey Mesías, el Cristo, el rey de Israel, y obviamente la apertura de lo que es esta genealogía dentro del capítulo 1 está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como el rey de Israel, y el resto del libro completa este tema. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real, demuestra que Él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento con respecto al rey que vendría. Ofrece evidencia tras evidencia para establecer la prerrogativa. ¿Qué quiere decir la prerrogativa? El derecho legítimo, hermanos, del rey que vendría. Es la prerrogativa real de Cristo, o sea, Él es el único que tenía derecho al trono. Y obviamente eso también se ve en lo que es esa evidencia que vemos dentro de lo que es este evangelio también, y que se presenta también todas estas profecías que se cumplen en él para señalar también de que según lo escrito en el Antiguo Testamento, él tenía el derecho legítimo al trono de Israel, o al trono también que vemos en relación a lo que se había pactado también en el Antiguo Testamento. Todos los demás temas históricos y teológicos en este libro, en el Evangelio de Mateo, giran alrededor de lo que es el rey, el Mesías, el rey de Israel, el rey que tiene derecho al trono. Jesús, que es el legítimo rey. ¿Sí? Bueno, esta diapositiva específicamente nos ayuda también a tener un complemento de lo que es la clase pasada. Si usted se da cuenta, esto ya nosotros lo vimos, pero aquí hay información también extra que sirve también de lo que es enriquecimiento, lo que ya vimos también la semana pasada, y yo le animo también a que pueda guardar este detalle que vimos acá en esta diapositiva, y obviamente usted también ahí pueda convalidarla con lo que vimos la semana pasada. Bien, siguiendo con los temas teológicos, ahora vamos a entrar al siguiente punto de lo que es la clase del día de hoy. Está relacionada con lo que es también estos discursos principales que se registran en el Evangelio de Mateo. Mateo registra 5 discursos principales. De hecho, agrego y me adelanto también, estos 5 discursos también muestran lo que es la división también de secciones dentro de lo que es este Evangelio.
Así que también es bastante importante tener ahí conocimiento de estos sermones, de estos discursos que dio el Señor Jesús, que a su vez también nos ayudan a entender con más claridad lo que es también la división y las secciones también que vemos dentro de este libro. ¿Sí? El primer discurso específico fue el Sermón del Monte. Ya vimos también parte de lo que es esta pintura que aparece ahí también en la diapositiva. Es uno de los primeros sermones que da en el Evangelio de Mateo. Y eso es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. El segundo discurso o sermón también que da el Señor es respecto a lo que es la comisión de los apóstoles. Esto es en el capítulo 10, el segundo sermón. Luego el tercer discurso está en lo que es el capítulo 13, donde se habla también de las parábolas del reino. El cuarto, ya en el capítulo 18 también, es el discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño. Y el quinto y último discurso que vemos dentro de lo que es este evangelio es el discurso de la segunda venida, el cual también se conoce como lo que es el Sermón del Monte de los Olivos, un sermón escatológico, un sermón relacionado también a lo que es eventos futuros, un sermón también que ha causado controversia también entre los cristianos en relación a lo que es el área específica de lo que es los eventos futuros, que no vamos a tocar ahora, pero que también es bastante importante dentro de lo que es este evangelio. Bueno, el punto es, ese es el quinto discurso, y cada uno de estos discursos son en sí también evidentes de que son discursos por lo que es esa frase que termina cada uno de ellos. De hecho, cada uno de estos discursos termina con lo que es esta frase: cuando terminó Jesús estas palabras. Esa es la frase. Capítulo 7, versículo 28, termina lo que es el Sermón del Monte. El capítulo 11, versículo 1, termina con lo que es la comisión de los apóstoles, también con esa frase, cuando terminó Jesús estas palabras. En el capítulo 13, versículo 53, también aparece esta frase también, relacionada a lo que es también el término de ese sermón. En el capítulo 19, versículo 1, también termina esa sección de esa manera. Y en el capítulo 26, versículo 1, también ahí vemos lo que es el término de lo que es el Sermón del Monte de los Olivos, obviamente ya comenzando con otra sección o con otro aspecto relacionado a una narrativa. Bueno, esto se convierte en una frase que señala una nueva porción de narración. Una larga sección de apertura, la apertura está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y una corta conclusión desde el capítulo 28, del versículo 16 al 20. Ya sabemos que el capítulo 28 está también lo que es la Gran Comisión. Con esto ya se termina lo que es este libro. Ambos, lo que es la apertura y la conclusión, encierran al resto del Evangelio, el cual naturalmente se divide en 5 secciones, que son estos discursos que vimos también anteriormente. Cada una con un discurso, como le dije recién, y una sección de narración. ¿Sí? Así que esto más que todo engloba lo que es también la división de lo que es el libro, y que lo hace por lo que es esto evidente en estos discursos, que a la vez también tienen una narración seguida de lo que es cada uno de ellos y que sirve también para seccionar el contenido del Evangelio. Bien, ese punto específico obviamente habla de lo que es los sermones y la división de secciones. Y ahora vamos a ver, ya para ir terminando lo que es este Evangelio, lo que es esta sección respecto a lo que es el rechazo del Mesías. Yo puedo también recordar lo que aparece en Isaías 53, específicamente en cuanto a lo que es lo profetizado respecto a lo que es el Señor Jesús. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera. Y vemos, hermanos, que acá también es bastante notorio en el libro
de Mateo lo que es también ese rechazo. A pesar de que en las secciones también que usted ve dentro de lo que es este libro, y todos los argumentos también que hablan de lo que es el legítimo derecho del Señor Jesús de ser rey de Israel, las señales también que él mostró, las credenciales mesiánicas también, los prodigios, los milagros, sus sermones, su doctrina también con autoridad, la cual se presenta en todo lo que es este evangelio, evidenciando de que él es el Mesías, el rey de Israel. Aún así, aunque eso es destacable, también se destaca la respuesta a lo que es el Mesías, y la respuesta de Israel específicamente fue en rechazo. El Mesías fue rechazado por los suyos, como dice también ahí en el Evangelio de Juan. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y claramente ahí estaban presentando, mostrando también un corazón endurecido, un corazón de rechazo hacia el Mesías. El rechazo del Mesías de Israel es otro tema constante en este evangelio. En ningún otro evangelio son los ataques contra Jesús retratados tan fuertemente como aquí. Desde el escape a Egipto, ahí cuando hablamos del escape a Egipto es cuando se sabe de la noticia del nacimiento del rey, y obviamente eso llegó a oídos de Herodes, y lo que hizo Herodes específicamente es mandar a matar a los niños menores de 2 años. Y lo que hizo también la familia del Señor Jesús, José, María, es ir a Egipto. De hecho, por mandato de Dios, ellos fueron a Egipto para que se cumpliese lo dicho por el profeta respecto a lo que es el llamamiento de su hijo de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Por lo tanto, ahí ya desde los inicios, incluso en el nacimiento del Señor Jesús, ya había una presentación de rechazo al Mesías por parte de lo que es Herodes. Ahora, no solo eso, desde los inicios el rechazo fue hacia él, sino que también en la escena de la cruz. Bueno, Mateo hace una pintura más vívida del rechazo de Cristo que cualquier otro de los evangelistas. Y eso es también para destacar también que estaba el rey ahí y fue rechazado. Bueno, en el relato de Mateo, de la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente. De hecho, lo que aparece en Mateo capítulo 27, versículo 44 en adelante, respecto a estos 2 ladrones que estaban al lado del Señor Jesús, en el relato de ese capítulo no está el arrepentimiento del ladrón, sino que aparece ahí específicamente en ese relato es que Jesús era injuriado por ellos. Es injuriado incluso por aquel que después de injuriarlo, con el pasar de las horas, le reconoció también como alguien inocente, se arrepiente, y el Señor Jesús le habla a él también y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es en Lucas vemos el arrepentimiento también de este ladrón, pero lo que se destaca en el Evangelio de Mateo es que este ladrón al principio realmente no lo aceptó, sino que lo injuriaba y se unía a las burlas que los judíos hacían de Jesús estando clavado a la cruz. Y eso es tremendo, hermanos. Es un retrato también del rechazo en la misma cruz por parte de incluso aquellos que estaban siendo condenados con él. Bueno, en el relato de Mateo de la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente y ningún amigo o ser querido es visto al pie de la cruz. En otros evangelios ahí aparece también esa cercanía a él. O sea, en el Evangelio de Mateo no había familiar, no había amigo que estaba ahí presente en la cruz. Bueno, en su muerte, él es desamparado aún por Dios. Y eso también ahí es bastante destacable. Obviamente sabemos que hay un propósito teológico profundo en relación a lo que sucede también ahí en la cruz.
toda la ira de Dios estaba cayendo sobre el Mesías. Y obviamente también eso quiere destacarlo también ahí el mismo Mateo, y obviamente la frase, Dios, ¿por qué me has desamparado? Era obviamente por lo que estaba haciendo también ahí con su hijo, en relación de también cargar en él todo lo que es su ira, el juicio por el pecado también de la humanidad. Y obviamente ahí obviamente se ve lo que es esa escena también del desamparo de Cristo por Dios. Fue un instante, luego de aquello se retoma, posterior a lo que es esa ira que cae sobre el Señor Jesús, y ya después él mismo dice, tetelestai, consumado es, y posterior a aquello él muere. Bueno, la sombra del rechazo nunca es quitada de la historia. Y ahí es algo bastante importante también, que nos lleva a recordar lo que es Isaías 53, ese rechazo del Mesías, el cual también es uno de los temas evidentes dentro de lo que es este evangelio. Bueno, sin embargo, Mateo lo retrata como un rey victorioso que en un día regresará sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahí obviamente está haciendo alusión a lo que es Mateo capítulo 24, lo que es el sermón del Monte de los Olivos, mostrando ese aspecto también de lo que es su segunda venida y la gloria también que vendría con el Mesías cuando él se presente ahora por segunda vez, ya no en humillación, sino que exaltado, con poder, con la autoridad también total para reinar. ¿Sí? Bueno, esos fueron los tres temas también que vimos el día de hoy. Específicamente ese enfoque, nuevamente nos fuimos a lo que es lo relacionado a la presentación de Mateo, del Señor Jesús como el Rey, el Mesías, el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Complementamos también algunos aspectos relacionados a lo que es el reino de los cielos. También vimos un punto relacionado a lo que son estos sermones, que también son de ayuda para lo que es seccionar también el libro de Mateo. Hay 5 secciones importantes, una apertura de lo que es este evangelio y también un término de lo que es este evangelio en el capítulo 28. Y también vimos, en tercer lugar, este último punto, lo relacionado a lo que es el rechazo del Mesías, que es tan evidente dentro de lo que es el escrito de Mateo. Sí. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido también con lo que es profundizar lo que es el contenido teológico del Evangelio de Mateo. Hace bastante bien también ahí el aprender más respecto a lo que es aspectos que vemos dentro de lo que es este escrito y que nos ayuda también a tener un mejor estudio, una mejor lectura también de lo que es este hermoso evangelio, el cual presenta al Señor Jesucristo como el Rey, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Dios les bendiga, hermanos. La próxima semana continuamos con lo que es el Evangelio de Marcos, así que esté atento también a la guía y a lo que es también la clase de la próxima semana. Un gran abrazo y estamos ahí nuevamente viéndonos con lo que es otra nueva clase el próximo sábado. Dios les bendiga.